Dos por es que soy mucho. No se acuerda el otro lo que se demoraba. 1000 años. Sí, toda la clase Sí, desde ahí. subió 3. Subió A ver si así. afectaba. En 20. Cuadro clínico. Entonces, ese periodo patogénico preclínico, que es el que estaba por debajo de la rayita del horizonte clínico, de la rayita punteada, no se presentan síntomas, no hay signos clínicos de la enfermedad, hay una disminución y agotamiento de las reservas con alteración de funciones metabólicas y fisiológicas, y posteriormente vamos a tener un periodo patogénico clínico, que es donde se presenta como tal la enfermedad. Entonces, este patogénico clínico es el que veíamos arriba de la línea punteada. Prepatogénico, causas Al patogénicas. principio con signos y síntomas no específicos de la enfermedad ¿Cómo es? Efecto. y luego ya con signos y síntomas propios de la enfermedad. Lo que viene a continuación son como 800 diapositivas de signos y síntomas, de signos clínicos que podemos encontrar en los pacientes. Y la sospecha de eso a qué se puede deber. Entonces usted encuentra un niño con descamación de piel. Puede ser deficiencia de zinc, Deficiencia, sí. pero también puede ser que el niño tenga una Puede ser. dermatitis. Ajá. Pero la dermatitis también puede ser Sospechar una deficiencia. cosa, pero eso no es un signo específico de la enfermedad, son signos Tiene inespecíficos. que correlacionar con otras cosas. Correcto, hay que correlacionarlas con otras cosas. En fin, vamos a mirar algunas o las más comunes pues, de lo nutricional o las que tenemos que sospechar desde lo nutricional. Se borran. Se borrean en la piel y el rostro. Entonces, tenemos Ligaciones, ¿no? seborrea nasolabial, que es la descamación de la piel con sequedad, color amarillo o material graso alrededor de las narinas, o sea, de las paneras, pues, como de la nariz, de la boca. Yo le muestro las Y fotos. allá dice considerar, allá no dice diagnóstico, allá dice considere esto. Puede O sea, ser. puede Porque ser. es que hay algo que también puede ser no nutricional. Correcto. Puede ser una deficiencia de alguna de esas vitaminas, niacina, piridoxina o riboflavina. Hiperkeratosis folicular, erupción eritematosa, despigmentación difusa, cara de luna llena. Ah, ese era el de una... La pierna. Puede ser, por ejemplo, puede ser en los niños con cuachorco. Los niños que tienen despigmentación o zonas hipopigmentadas se presenta también en las alteraciones nutricionales importantes como el cuachorco o en marasmo también se puede presentar. Cuando le sangran las encías puede ser deficiencia de vitamina C. En los ojos, las manchas de Victor se pueden deber a deficiencia de vitamina A. Pues ya pasó. Nosotros no tenemos muchos Ya pacientes pasó. con deficiencias de vitamina A porque para nosotros la vitamina A es muy común porque vivimos en una zona tropical. Pero hay se puede deficiencias. presentar, se pueden presentar. Pero esas manchas son como ojeras. No, adentro. Adentro del ojo. En la parte blanca. Ahí en la parte blanca, sí. Palidez de conjuntivas, Eso, esa anemia. cerosas conjuntival, la queratomalacia, la palpebritis angular o blefarid. Están varias de las que. A nivel de los labios, la boca, los dientes y las encías, la estomatitis angular, Las venas.
las cicatrices angulares, la queirosis, las úlceras de la boca. Las hemos asociado más con problemas infecciosos, pero también puede ser que hay deficiencias de vitamina C. Las encías sangrantes escorbúticas, las caries, las manchas en el esmalte que se dan también por fluorosis. Esa es la de sexo de la flores. De pronto estas son más conocidas a nivel del cabello, por ejemplo cuando tenemos sí, un cabello biotina. Quebradizo, Sí, debilitado, que se proteína. desprende con facilidad. Hay que considerar todas esas reglas. Y el cabello en signo de bandera, para nosotros no es muy común, pero uno sí lo puede ver en algunos pacientes. El signo de bandera es que los niños tienen periodos de mejor consumo de alimentos. Entonces el cabello nace bonito, oscuro, pues bien pigmentado, grueso, fino, ¿cierto? Pero en otros periodos pues el cabello, como no tiene un buen consumo de nutrientes, el cabello nace de muy mala calidad. Entonces van a tener como cuando usted se deja las raíces. Profe, pero puede ser, por ejemplo, cuando uno ve más que todo en los niños afrodescendientes, que en las punticas se les empieza a ver como si estuviera quemado, como con otro color, ¿o no? ¿O eso es otra cosa? Hay que mirar. Los indiecitos. En las Pero sí personas, se logran ver dos dos tonos colores, distintos, como que en la sí. punta es Y como la amarillo. calidad, y la calidad del cabello no es la misma, o sea, no solo cambia el color, sino que la calidad es distinta. Y hay que pensar principalmente en ese déficit proteico. A nivel de las uñas, las manchas blancas todas las tenemos. Conocidos, Las palomitas que le llamaba a uno, ¿cierto? Ahí está. Deficiencia de zinc. Y vean que tiene deficiencia de zinc. Eso me da mucho pequeñita. Mucho, que el deseo, que yo no sé qué. Sí. A uno le salían unas rayitas y uno decía que que una palomita y que pidiera un deseo para cuando le cayera. Todas hasta ahí. Pues, hay otros. Mentira, es que no hace mucho mal. También cuando quedan como... En piel se presentan muchos signos, muchos. Hasta donde sea posible hay que buscar esos signos porque la piel es el órgano más extenso que nosotros tenemos, porque en piel es muy útil también para detectar problemas como el maltrato, por ejemplo. Los niños que la mamá le dice a uno que le cambia el pañal en cada se horita quema. y uno le quita Se el pañal y le quema. encuentra con la dermatitis casi en una herida, pues. Esos pacientes usted sabe que no le cambian el pañal cada hora, ni cada orina, sino cada que la señora se acuerda, pues una vez al día si acaso. En fin, entonces en piel es como de las más importantes. Muchos signos carenciales en piel, aunque no siempre es carencial, es importante tener en cuenta que en la piel. El niño que le apagan el cigarrillo todos les han escuchado el maltrato con el cigarrillo, el niño que le pegan, el niño que maltrata, el niño que tiene moretones. Hasta donde sea posible los pacientes hay que... Más que ahorita pues con todo lo que se presenta y las denuncias que hay, uno tiene que hacerlo con mucho cuidado, pero los niños hay que empelotar. Hay que buscar empelotarlos hasta donde sea posible. No hacerlo uno, pero pedirle el favor al acompañante, venga, quítenle toda la ropita. Y buscar signos es importante para evaluar el estado nutricional y para evaluar todos esos procesos de maltrato. En todas las instituciones por ley tienen que tener una ruta de qué hacer con el paciente.
usted activa la ruta. Eso sí no llamar a Carly. Se ve más un reposo. Espera un momento. La llamada. Valoración. Hay una cosa que se llama valoración global subjetiva, y es que cuando nosotros no podemos tomar datos objetivos del paciente, por ejemplo, un paciente politraumatizado, él va a decir, parece aquí yo lo opero, ¿cierto? ¿Cómo? Eso es imposible. O parece aquí yo lo mido. Paciente con 3 o 4 fracturas, no puede hacer eso. Y hay otros pacientes pues, que tienen otras condiciones por las que no se pueden sacar datos objetivos. Tenemos lo que se llama una valoración global subjetiva. La valoración global subjetiva, digamos que tiene 3 elementos importantes, que es las reservas, el consumo y el aprovechamiento de los alimentos, o la sintomatología que representa con el aprovechamiento de los alimentos. Realmente es una prueba de tamizaje que se puede hacer de forma rápida, que si está bien hecha se parece mucho al objetivo. Entonces el paciente que usted detecte por valoración subjetiva con déficit nutricional, seguramente eso coincide con la realidad de su estado nutricional. Entonces es una prueba pues, que se desarrolló hace mucho tiempo, y lo que se hace es una exploración física y una entrevista con el paciente para buscar principalmente esas 3 cosas que les acabo de mencionar. Las reservas, el consumo y la tolerancia. La tolerancia hace consumo. Las metodologías cambian, entonces hay herramientas, usted encuentra en internet muchas herramientas para hacer valoración global subjetiva, algunas por puntos, otras que simplemente pues no ponen puntajes. El paciente o el acompañante considera que el paciente ha perdido peso, ponga 1. El acompañante considera que ha perdido mucho peso, ponga 2, ¿cierto? Y después suma eso y lo clasifica. Pero hay diferentes metodologías pues, de hacerlo, ustedes van a encontrar muchas. Simplemente es contarles que eso existe, que eso se puede dar y que ustedes, donde lleguen, seguramente van a necesitarlo en algún momento. ¿Qué es ascitis por ascitis? Edema. Edema abdominal. Edema. ¿Es qué? La retención de líquidos. Es un edema. Y citis es como Inflamación. La mayoría de ¿qué? metodologías utilizan 3 clasificaciones: pacientes bien nutridos, pacientes en riesgo y pacientes que presentan desnutrición. Como no son medidas objetivas, por eso se llama valoración global subjetiva, no utilizan medidas antropométricas y no utilizan generalmente ninguna prueba de laboratorio. Además, las pruebas de laboratorio, ya vimos ahorita, no evalúan bien el estado nutricional. Tienen una sensibilidad y una especificidad aceptables, necesitan poco tiempo de evaluación, generalmente se hacen de forma rápida y se puede reproducir, digamos que si hay unos evaluadores que estén entrenados. La concordancia entre los observadores es del 91% y depende mucho de quién esté evaluando ese paciente. En algunos hospitales lo que hacen es, por ejemplo, evaluar el estado nutricional del paciente con una herramienta de valoración global subjetiva, porque muchos de nuestros pacientes se desnutren en hospitalización, independiente que vayan por una cosa distinta. El paciente entra a cirugía, ustedes ven el amigo que se accidentó en la moto y lo van a ver a los 8 días, le van a visitar, y está irreconocible, ¿cierto? Porque tiene un proceso de estrés metabólico generado por el accidente, que seguramente adquirió esa enfermedad, adquirió esa desnutrición en el proceso de hospitalización. Entonces, algunos hospitales lo hacen como una manera también de evaluar cómo es su atención nutricional o cómo es su atención en general de los pacientes hospitalizados. Y se dan cuenta que muchos pacientes se desnutren en la hospitalización. O sea, no es solamente para los niños, pero aquí lo estamos viendo pues dentro del curso porque también se puede utilizar en niños.
Esto es otra forma de verlo. Algunos pacientes que han tenido o que están clasificados como bien nutridos, otros moderadamente desnutridos o con sospecha de nutrición y otros pacientes severamente desnutridos. Pues mire, ¿cómo son las reservas? Lo que les decía ahorita, si ha ganado peso o si no ha perdido peso, si ha perdido tejidos, si no ha perdido o ha perdido tejido subcutáneo. Y lo que les decía ahorita, el consumo. Y algunas otras herramientas evalúan cómo el consumo, si es tolerado o no. Pues el paciente come bien pero vomita, come bien pero tiene diarrea. Y ahí, este es como un ejemplo pues, de cómo podrían clasificar la valoración global subjetiva. Ya llevamos 3. Del ABC llevamos 3, ¿cierto? Del otro llevamos 5. Datos generales, datos antecedentes, antropométricos, bioquímicos y clínicos. Nos falta lo más importante para nosotros, ¿cierto? La parte de detalle. Nosotros evaluamos la parte alimentaria con el fin de conocer el tipo de alimentación que consume una persona o un grupo poblacional. Lo hacemos también para conocer gustos, hábitos, costumbres, mitos alimentarios, rechazos, con qué frecuencia se consumen los alimentos, cuáles son sus hábitos en general, cómo es el consumo de ciertos grupos de alimentos, ¿cierto? Nosotros podemos analizar todo eso a partir de las herramientas que conocemos de evaluación dietaria. Tenemos herramientas que nos dan datos cuantitativos, como sería un recordatorio de 24 horas, y la frecuencia de consumo, que son un dato más cualitativo, aunque nosotros también preguntamos cuántas veces cada cuánto, ¿cierto? Entonces podríamos decir que es cuantitativo. Y lo comparamos con qué es lo recomendado. ¿Cuántas veces al día debería tomar leche un niño? Por ejemplo, lácteos. Y así con otros grupos de alimentos. La historia alimentaria pues nos indica entonces, o la tomamos a partir de los antecedentes del paciente, cómo el consume actualmente y dentro de ese consumo actual cuáles son sus principales hábitos frente a gustos, hábitos, costumbres, rechazos, intolerancias. Antecedentes, por ejemplo, lo que decíamos ahorita, en un niño, ¿a qué edad empezó la alimentación complementaria? 6 meses. Se supone que empezó a los 6, ¿cierto? Pero hay pacientes que desde los 3 ya les están dando Estreñimiento del tiempo. o pacientes que se demoran más tiempo. ¿Con qué empezaron? Ahorita les preguntaba con qué empiezan, culturalmente con qué empezamos a dar a los niños. Compota. Compotas de cereales y frutas, compotas de frutas. ¿Y el hierro dónde está? A los 12 meses, ¿cierto? Antes no. Entonces, digamos que nuestras mamás culturalmente hacen eso. Y ahí es donde tenemos mucho por hacer, por ejemplo. Paréntesis. Cuando en este curso digamos mamás, hablamos de cuidado, ¿listo? Para que no se sientan aludidas las mamás o las futuras mamás. Porque a nosotros los papás también nos pasa. Damos cereales, damos frutas y dejamos el hierro a un lado. Entonces, el cuidador que le da a un paciente a los 6 meses, generalmente es alimentos que no tienen hierro. Dentro del dietario, pues hay que también cruzar otras cosas, otros datos que tenemos de los pacientes, por ejemplo, en los pacientes, si fueron a términos o si fueron prematuros, cómo fue la alimentación de esos pacientes. Eso puede variar mucho. Generalmente los niños con prematuros, los niños que nacen pretérmino, tienen unas condiciones nutricionales específicas. Les da más fácil anemia, tienen que crecer más para poder alcanzar a los otros niños, pero como son más chiquitos comen menos, tienen algunas restricciones. La leche de prematuros es distinta a la leche de bebés a término, tanto la materna como la de tarro.
Eso lo vamos a ver en la próxima clase si Dios quiere. En fin, entonces eso es importante, digamos que hacer un paralelo entre la alimentación y cosas como la prematuridad. Conocer el periodo de lactancia materna exclusiva y total es muy importante por la importancia nutricional de la leche materna, por la calidad nutricional de la leche materna. Las causas de la no lactancia también es importante referirlas o preguntarlas cuando evaluamos la parte de detalle. ¿Por qué no se le dio lactancia materna? ¿Por qué le empezó a dar a los 5 meses? Porque me dijeron, ¿cierto? Porque el pediatra me dijo. Eso es muy común. Si recibió leche de tarro, si recibió leche materna. Y algo muy importante que les decía ahorita, la preparación. Entonces, ¿qué tenemos? O una leche muy diluida o una leche muy concentrada. Eso lo encuentra uno muy comúnmente en los pacientes. Las fórmulas infantiles o las diluyen mucho o las concentran. Porque a veces también las mamás creen que darle más es mejor. Y la mamá que no tiene recursos, pues como ya la ve blanquita, piensa que eso es suficiente. Todo eso hay que tratar de preguntarlo desde lo detalle. Hay que preguntar por el inicio y la evolución de la alimentación complementaria. Eso nos habla de riesgos de carencias. Yo creo que nutricionalmente a los 6 meses hay un periodo muy difícil en el que digamos que los cuidadores fallamos mucho, es a los 6 meses, para los hábitos, para el estado nutricional, para el desarrollo cognitivo. Es una etapa crítica. Saber hacer alimentación complementaria tiene que ser un tema, primero que todo, que les van a preguntar a todos, o nos van a preguntar a todos. Y segundo, que eso cambiaría mucho, o sea, como los resultados se verían en la población si tuviéramos una población que hiciera una alimentación complementaria adecuada. Pero uno pregunta y generalmente hay muchos errores de alimentación complementaria. En los alimentos que se dan, en la forma. Entonces, no, es que yo le doy licuadita y ya tiene 10 meses. Y entonces el desarrollo maxilofacial. Y entonces el hecho de aprender a tragar o a masticar, o el equilibrio entre respirar, masticar y tragar. Eso se aprende, pero hay niños que nunca aprenden, porque es que nunca les han permitido masticar. Entonces a los 11 meses les dan una cosita así chiquitica y se quieren vomitar. Y ya hay que llevarlos donde la fonoaudióloga, porque como no aprendió a masticar en una ventana de oportunidad entre los 9 y los 11 meses, No aprendió nada. hay que llevarlo a terapia. Y además las dietas líquidas que generalmente son muy bajas en calorías y en nutrientes. Se coge la papita y hace un licuado. Son los niños que tienen riesgos nutricionales muy altos. Nosotros tenemos muchas herramientas para acceder a ese cálculo de la ingesta de nutrientes. Generalmente pues manejamos herramientas fáciles de utilizar para llegar a calcular esas ingestas. Lo que yo les digo es que hay partes donde usted va a llegar y eso no está disponible. A uno le toca como estar muy atento a lo que le van contando de la parte de detalle, porque uno empieza a ver carencias, uno empieza a ver, digamos, que el modelo de alimentación de un paciente es carente de tal cosa o excesivo en tal otra, pero hay que ponerle mucha atención. Usted está en un municipio donde no hay energía, se va a trabajar en una parte donde ni siquiera puede llevar el computador. ¿Qué le toca hacer? Hacer la análisis alimentaria manual y escuchar para poder dar recomendaciones más adelante. Esto lo hemos mencionado ya, que dentro de lo dietético también hay que evaluar gustos, hábitos y costumbres. Esto es repetición, el recordatorio de 24 horas, es una herramienta que sirve a nivel individual y a nivel poblacional. Lo que hacemos es evaluar el consumo de alimentos en las últimas 24 horas o en el día anterior. Hay dos formas de hacerlo, pero todas nos van a lo mismo. Es muy importante, ojalá en el consultorio nos manejara como ayudas, porque es que recordar exactamente lo que uno come es difícil.
Entonces usted tiene que escuchar al paciente y tratar de volver eso cantidades, el ejercicio que hacemos en introducción. Uno le pregunta al paciente por medidas caseras y usted lo vuelve gramos, onzas, centímetros, para poder calcular los nutrientes que está consumiendo el paciente. Y luego vuelve y traduce eso cuando se está dando recomendaciones, porque las recomendaciones tampoco se la dan en gramos o en centímetros, entonces se la dan en porciones. Entonces, o en intercambios. Entonces, eso es muy importante. Tener ayudas en el consultorio serviría. Entonces, por eso los nutricionistas tenemos en el consultorio todos los módulos de alimentos, o los vasitos, por lo menos en fotos. ¿De qué tamaño era el vaso que se tomó de leche? Porque cuando uno está redactando o dice su propia alimentación, a uno le parece que todo el mundo come lo mismo. Entonces la mamá le dice a uno, no, pues la cucharadita normal. Eso es una respuesta muy común. Mamá, ¿y cómo es el vaso de leche que se toma el niño? Más o menos cuántas onzas o cómo es. No, un vasito normal. Y cuando uno le muestra las fotos, resulta que es el de medio litro. Ese es el normal para ellos, para su familia, para sus costumbres, pero no para todo el mundo. Hay sesgos de memoria que afectan el recordatorio de 24 horas. Eso a todos nos pasa. ¿Qué desayunaron hoy? ¿Qué desayunaron ayer? Difícilmente nos acordamos que desayunamos ayer. Entonces, ahora una mamá que tiene 5 es más difícil. A todos lo mismo. Lo que decíamos ahora, los pacientes aprenden a decir mentiras también, porque si usted hace feo con la primera respuesta, los pacientes ya saben que le tienen que responder. ¿Qué desayunó? Agua panela. Ya la mamá le va a decir de ahí para adelante que toma yogur, comis y leche, no más. No vuelve a tomar agua panela. Entonces hay que tratar de ser muy objetivos con eso. Dice que se requiere un tiempo breve para realizarlo, no siempre es tan breve. Esto requiere tiempo. Para aplicar un buen recordatorio de 24 horas se requiere tiempo. Porque además, cuando uno habla de medicamentos, la gente no se extiende tanto, pero cuando uno habla de alimentos, mamá, ¿qué desayunó el niño? Pues en la casa siempre desayunamos coladita, pero el hermanito le gusta mucho la arepa, el migadito. Mamá, ¿y qué desayunó el niño? Pues yo a veces le doy coladitas, pero otros días le digo, mamá, ¿y qué desayunó el niño? ¿Cierto? Porque ya van 10 minutos y uno no ha podido parar desde el ayuno. Y ya hay otros 2 pacientes ahora esperándolo a uno. No es tan breve, pues. El día que el paciente vaya con la abuela. En fin, es difícil, pero no es imposible. Uno va cogiendo como práctica en ese tema de hacer una buena anamnesis, porque lo que les decía ahorita, yo no sé cómo hacen los compañeros, los colegas que dicen que no aplican en cada consulta por lo menos un recordatorio o una frecuencia, o los dos. En la primera consulta hay que aplicar los dos, porque si no, usted cómo se ubica. Y si no, eso es igual a una consulta por enfermería. O cuál es la diferencia en tomar signos, síntomas, peso, talla, antecedentes. Eso es una consulta médica o parte de una consulta médica, pero no es una consulta nutricional. Todos hacen antropometría, porque no hay donde el médico y no lo pesan ni lo mide. Mal hecho, pero si lo hacen. Sí, porque eso es abajo. Parece señora. La frecuencia de consumo, ya saben cómo se hace. Uno pregunta generalmente por grupos de alimentos, cada cuánto se consumen ciertos grupos de alimentos. En los niños, la recomendación es que tratemos de ser mucho más específicos en lo que más nos interesa. Entonces, yo no pregunto por el grupo de sustitutos, yo pregunto por el huevito aparte, los quesos aparte y las carnes frías aparte. Y son del mismo grupo, porque me interesa que coma más huevo y menos carnes frías. Pues sería un mejor hábito para un niño, creo yo. Entonces, uno pregunta de acuerdo como a las condiciones del paciente. Eso le permite inferir gustos, hábitos, tiende a sobrevalorar sistemáticamente el consumo. La gente
tiende como a responder de esa forma. Entonces por eso no es muy utilizado desde lo cuantitativo, pero desde lo cualitativo puede ser importante. Y es muy importante que haya combinación de métodos. Entonces por eso les digo, en la primera consulta uno siempre hace frecuencia y recordatorio. Eso las primeras consultas siempre le atrasan a uno, pero hay que hacerlo. ¿Uno qué hace con eso? Pues compara con las recomendaciones. ¿Cuántas frutas y verduras al día? ¿Cuánto se debe consumir un paciente? Sí. Entre frutas y verduras. Si usted tiene consulta privada, usted tiene más tiempo como de ir y consultar, ¿no? Pero en la consulta, la de PS o en otras consultas, usted ya sabe, son 5, el paciente está comiendo solamente una frutica al día, ya es la primera recomendación que le tengo que hacer. Lo dietético, pues ese análisis de lo dietético busca que el paciente cubra el 100% de las recomendaciones. Si usted tiene un software, pues puede calcular exactamente cuánto se está consumiendo el paciente. Aunque eso no es tan exacto, pues así tenga el software, pues el paciente te dice en medidas caseras, usted puede traducir eso y no queda tan exacto. Pero bueno, es una forma de acercarse al consumo del paciente. Entonces por eso en los planes de alimentación nosotros siempre sacamos el análisis del consumo y hacemos un porcentaje de adecuación de los nutrientes más importantes que nosotros consideremos y principalmente de los macronutrientes. Eso siempre lo hacemos cuando evaluamos, cuando hacemos la primera parte de evaluación del consumo de los pacientes. ¿Preguntas hasta ahí? No vamos a alcanzar a ver bien, lo vemos la próxima clase junto con lactancia. Vamos a terminar con 2 cositas. Todos esos 6 elementos que vimos necesitamos combinarlos para hacer un análisis del paciente, para sacar un diagnóstico del paciente. Entonces aquí tengo datos antropométricos, los combino, saco indicadores y digo que ese paciente tiene una desnutrición aguda o un riesgo de bajo peso para la lactancia. Pero eso es una sola partecita del diagnóstico. Yo tengo que hablar también de los antecedentes, de lo bioquímico, de lo dietético y de lo clínico. Entonces el diagnóstico del paciente no es riesgo de bajo peso por la talla, eso es una clasificación del estado nutricional. Pero realmente la nota, el análisis que usted hace tiene que combinar todos esos 6 elementos que hay: datos generales, antecedentes y ABCD. Generalmente los pacientes no llegan con lo bioquímico porque piensan que los laboratorios son solamente para ayudarle al médico, pero bueno, sin lo bioquímico podemos trabajar. Hay pacientes que son muy difíciles de medir, entonces en lo antropométrico a veces también podemos trabajar. Hay pacientes que van con un cuidador que no sabe nada, pero también los tenemos que evaluar. Pero trabajar sin esto es muy difícil, es muy complejo. Trabajar sin lo dietario es muy complejo. A uno le toca a veces, llega el paciente con la madre sustituta y apenas se lo entregaron ayer. Pues uno sí podría hacer un recordatorio de 24 horas, eso lo podría hacer, pero una frecuencia de consumo no la puede hacer. Preguntas hasta ahí. Esto que aparece a continuación es como más como tengan en cuenta esto, ¿cierto? Tengan en cuenta esto en consulta externa y ahorita les digo en hospitalización, pero es similar a lo que ya vimos. Entonces cuando llegan al paciente a consulta externa, uno generalmente primero evalúa cuál es el motivo de consulta, de dónde viene remitido, y después empieza a hacer evaluación de antecedentes. Yo no digo que lo tengan que hacer así, pero me parece una forma más lógica de hacerlo. Luego hace una anamnesis alimentaria y luego hace esto juntos, lo que les decía ahorita. Yo voy y le digo a la mamá,
póngalo en la camillita, le quita toda la ropita y de una vez miro, hago un examen físico rápido y de una vez tomo la antropometría. Mientras la mamá lo viste, yo calculo los indicadores y analizo todo eso que ya le pregunté. Y cuando la mamá se sienta ya con el bebé, nuevamente, pues ya ahí sí le doy el diagnóstico. Con todo lo que ya analicé. Pero tiene que ser real. Y luego, entonces, luego ya le doy la educación y le digo cuando nos volvemos a ver. Seguimiento en 6 meses, por ejemplo. Yo les digo, no lo tienen que hacer así, me parece lógico hacerlo de esa forma. Y ahí hay como algunos elementos importantes para que los tengan en cuenta dentro de la conducta. En hospitalización es algo muy parecido, ¿cierto? No que yo ya no pregunto el motivo de consulta, sino que yo voy y leo por qué me lo interconsultaron, por ejemplo. Voy y miro datos antecedentes del paciente, hablo con el cuidador o con el acompañante, los peso, los mido, ¿cierto? Calculo los indicadores, miro los datos de laboratorio porque en hospitalización sí van a estar y ahí están en la historia, entonces voy y los miro, ¿cierto? Y hago como un análisis desde lo subjetivo y desde lo objetivo. Con esa información entonces analizo cómo está el paciente y ordeno un plan. Así como los médicos hacen órdenes en las historias, nosotros también. Entonces, dieta hipoglúcida o fórmula de primer semestre, 8 tomas al día, cada 3 horas, de 3 onzas. Y justifico qué hacer con ese paciente, si continúa el seguimiento nutricional o si el paciente requiere o ya está de alta por nutrición. Preguntas. Muy bien, mañana entonces empezamos con el quiz de lo que vimos hoy. Vemos bien y vemos Es que te digo que siempre va a estar complicado. No, usted cree que uno profe, venga, yo tengo una duda. Por ejemplo, los quizzes, o sea, por ejemplo, mañana evalúa esto, el martes evalúa lo de mañana. O sea, siempre va a ser así. Siempre la clase anterior. Siempre la clase anterior. Pero no mezcla de todo un poquito, sí. Ya eso es para el parcial. Simplemente lo que se vio en la clase Lo que sea, anterior. eso, que no sea por allá. Quiz 4, tema de la primera clase. Yo voy a programarme para todos los martes, para que tenga uno todo. ¿Usted cree que todo esto se va